Son las 4 de la tarde con 35 minutos. La inteligencia artificial dejó de ser desde hace algún tiempo un tema de películas o de novelas de ciencia ficción para convertirse en una realidad cotidiana. ¿Qué digo cotidiana? En una realidad más bien omnipresente. La inteligencia artificial es la base a partir de la cual se imitan los procesos de inteligencia humana mediante la creación y la aplicación de algoritmos creados en un entorno dinámico de computación, o bien, dicho de forma sencilla, la inteligencia artificial consiste en intentar que los ordenadores piensen y actúen como los humanos. Esto es alguna definición que encontré, ¿no?, en mi investigación. Los desarrolladores emplean inteligencia artificial para realizar tareas de una forma más eficiente, que de otro modo se realizaría manualmente. Comunicaciones con clientes, identificación de patrones, resolución de problemas. Para comenzar con la inteligencia artificial, los desarrolladores deben contar con una formación en matemática y sentirse a gusto trabajando con algoritmos. Entonces yo no estoy ahí. La inteligencia artificial está presente brindando una serie de beneficios en áreas como la atención médica, la automatización de tareas mundanas en la industria manufacturera, etc. El tema me parece harto interesante porque ya existe quien cuestiona a la inteligencia artificial. Algunos ven un mundo de infinitas posibilidades en esta, pero otros vislumbran peligro. Yo veo las dos cosas. Hoy el análisis a fondo será sobre este tema, la inteligencia artificial. Y para ello he invitado de nuevo a la profesora de la Universidad Olmeca, la ingeniera Alejandra Casanova Priego, licenciada en Dirección y Administración de Empresas, ingeniera en Sistemas Electrónicos y Tecnología de la Información. Bienvenida, Ale. Gracias, Chuy, por volvernos a invitar a tu programa. Qué bueno que estás aquí. Y al profesor Oscar González, maestro en Tecnología Educativa, estudiante de doctorado en Tecnología Educativa, director de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UJAT, vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnología de la Información. Bienvenido, Oscar. Qué gusto. Gracias, muy amable. Encantado de estar contigo. Ya estuvieron la vez pasada aquí y el tema estuvo también muy interesante, así que yo supongo que ahora estará de la misma manera muy interesante. ¿Coinciden primero que nada con la definición de inteligencia artificial que di al principio del programa, Alejandra? Sí, fíjate que está muy bien planteado. Es el tema de un software que se puede considerar casi como una inteligencia humana que puede pasar la prueba de Turing. Alan Turing, que es el padre de los algoritmos, junto con Ada Lovelace y Charles Babbage, por ejemplo, pero ellos tres poseen ciertas características de matemáticas, poseen ciertas características de programación y hasta de hardware, en el caso de Charles Babbage, que hacen que se establezca esta prueba de Turing, la prueba de Turing, que una computadora entienda ya chistes, que los pueda pues cuestionar, o que encuentre dónde estuvo el punchline que le dice el gringo, todas esas cuestiones que le dice el gringo y que le dice el mexicano, porque ya todo este lenguaje ya está muy incorporado. Sí. Pues, sí, bueno, Oscar. En sus inicios, esa era tal vez en sus inicios estamos hablando de la segunda época de la inteligencia artificial. Los principios. Vamos a hablar, ¿cuándo se empezó a utilizar el término inteligencia artificial para partir de ahí? Sí, bueno, tiene mucho tiempo, desde los años 30, 40 ya existía el término. Aunque en esa primera etapa de la vida de la inteligencia artificial, en realidad no se había logrado... Una broma comparado con lo que tenemos sí, ahora. Una verdadera broma. Pero también tenía que ver con el avance del conocimiento humano. El conocimiento humano se ha destapado enormemente en los últimos años y de alguna manera eso tiene influencia sobre las máquinas también. Ahorita lo que se busca es que la inteligencia artificial supere las capacidades de aprendizaje del humano. Sí. O sea, inicia con las capacidades de aprendizaje del humano, pero las supera. Antes no era posible. ¿Por qué? Bueno, porque no tendríamos los elementos de procesamiento de la información que tenemos ahorita. Ahorita podemos tener servidores conectados en paralelo, procesando información
mañana, tarde y noche, incansablemente, y aprendiendo de lo que los humanos hemos aprendido. Aprendiendo. O recibiendo información. A ver, es que los términos, ¿no? Como que yo aprendiendo lo relaciono un tanto cuanto con razonamiento y lo otro es simplemente nutrir la información de la máquina o cómo, o me equivoco yo. A ver, usted dígame. Sí, claro. Pues bien interesante lo que dices. Se le dice aprender, ¿no? O sea, cuando la computadora pues está limitada a ciertos datos y puede adquirir más datos, está aprendiendo. A lo mejor son cuestiones de no tanto de razonamiento, pero a fin de cuentas sí hay una parte de escenarios, que es lo que más se utiliza en inteligencia artificial. En inteligencia artificial, déjame decirte que se utilizan otros lenguajes de programación diferentes a los que se utilizan para hacer páginas web o para hacer programas de aplicaciones móviles. Básicamente estamos hablando de Lisp, de Scheme y de Python, ¿no? Y haces tú unas listas en donde estás generando, por ejemplo, todas las opciones para jugar ajedrez, ¿no? Tú estás jugando con una computadora y se hacen todas las diferentes movimientos que tienes en un tablero de ajedrez. Entonces vas aprendiendo porque pues ya tienes que sucedió esto, si yo moví aquí, sucedió esto, escenarios, y ese if, si sucede esto, entonces pasa lo otro, es ir aprendiendo. No igual, porque no hay la cuestión química de una. No, la diferencia es que la computadora guarda en su disco duro, no sé si así se llame, ¿sí?, la información y ahí quedó y no se la quitas. El disco duro de nosotros está tan pequeño, ¿no? Sí. Cuesta tanto trabajo a algunos retener esa información, aunque hay otros que son una verdadera computadora al quedarse con los datos, ¿no? Sí. Y este tipo de aprendizaje sí emula el aprendizaje humano, sí, definitivamente. Tendríamos que partir de varios conceptos. El primero es de dato, ¿no? Nosotros tenemos un dato, por ejemplo, el nombre de una ciudad, ¿no? Pero ese dato, si lo relacionamos con otro dato, nos puede generar algo diferente, que es a lo que nosotros le llamamos información. Pero esa información usada en diferentes escenarios en los que la información tiene que modificarse, genera algo que se llama conocimiento. Claro. Entonces, eso es lo que se busca hacer. Y el aprendizaje que se busca en las máquinas, hay varias tecnologías para obtenerlo. Uno se llama Machine Learning, que es aprendizaje de máquina, que precisamente tiene que ver con lo que dice Ale, cómo vamos combinando información para obtener nueva información a partir de ella, y cómo esa nueva información, generándola en diferentes escenarios, nos va a producir diferentes respuestas de la máquina, que es lo mismo que nos pasa a los seres humanos. Sí. Y de ahí viene otro concepto, que se llama Deep Learning, que todavía utiliza técnicas más profundas, por eso se llama Deep Learning, aprendizaje profundo, técnicas más profundas para tratar de generar muchos más escenarios y que la máquina pueda elegir cuál de los escenarios de información corresponde para responder a lo que se necesita. Es interesante. Hoy decía yo al principio en la introducción del programa que la inteligencia artificial se utiliza en la atención médica, en la automatización de las tareas mundanas, en la industria manufacturera. Otras aplicaciones que no haya yo mencionado, pero que sea importante mencionar. Pues en la seguridad, por ejemplo. Todo esto, yo precisamente traigo un... ¿Sí te acuerdas de aquella película de Robocop, no? Exacto. Sí. Tal cual. ¿Y si esto es medianamente posible hoy? ¿Un Robocop, tipo Robocop? Sí. Más que nunca. Sí. Ya hay robots para cuidado de personas, por ejemplo, en Japón. Hay muchos. Que hay personas que por alguna discapacidad o por alguna enfermedad necesitan una atención y no necesariamente tiene que ser un humano. Bueno, hay robots que los acompañan. Sí, robots inteligentes, drones inteligentes ya también. Sí, claro que existen, sí. Que pueden ser autónomos. Sí, claro. Más que el dron, es que el dron tiene la capacidad de poder recibir el aprendizaje que está generando un dispositivo. Entonces, los dispositivos, el dron en este caso, va a responder dependiendo del aprendizaje que ya generó algún otro equipo, ¿no? Sí. Cámaras inteligentes,
Y bueno, relojes inteligentes, prácticamente vamos hacia todavía estamos en el inicio de un boom que esperamos tener, que va a, pues, tal vez a transformar todo lo que ahorita entendemos como comunicación entre personas y dispositivos. Sí, que me estás diciendo que estamos en pañales todavía en inteligencia artificial. Estamos Por empezando. Supuesto. Ahora sí me dio ñañaras. ¿Te acuerdas que la semana pasada Jesús Antonio, Sí. tu hijo, estuvo hablando de que Pues en su noviembre... opinión, sí, su opinión a fondo. Y de ahí viene esta visita de nosotros, Sí. en parte, pues justamente en noviembre creo que empezó la nueva época de la inteligencia artificial, en noviembre, porque este software ChatGPT en realidad es el software que más ha tenido una adopción más rápida de todos los softwares que han existido en el mundo. O sea, fueron millones de usuarios en una semana. Estuvo la semana pasada, Sí. para la Semana Mayor, estuvo aquí de visita Jesús Antonio, porque él vive en México y en Monterrey por su trabajo, ¿no? Por la empresa que tiene. El caso es que me dice, ven para acá, ven, porque eso te puede servir. A mí me cuesta mucho lo de la tecnología y todo, y voy ahí muy despacio aprendiendo, ¿no? Cuestión de chips, ¿no? Ya los modelos de los modelos 50 y tantos, nos cuesta un poquito más el tema pero bueno, hay la conciencia de que hay que irse metiendo poco a poco. Pero la usas. Sí, ahí voy. Me dice, ven, papá, ven, siéntate, mira. Y entró a GPT, y yo tenía algún programa, no me acuerdo sobre qué, y me dice, ¿qué tal si le pedimos que nos organice un programa que yo me llevo, no sé, hora y media, bueno, independientemente de que tengo que leer y ver de qué se trata y los conceptos y cómo lo tratan unos y otros el mismo tema y todo esto, pues no sé, te avientas 5 o 6 horas y luego pues de ahí derivar las preguntas y por dónde se puede ir los escenarios para la entrevista de acuerdo a las posibles respuestas. Pues te avientas 5 o 6 horas en cada tema a desarrollar, ¿no? Para poder tener este programa. Y agarra y le mete la información que será en 30 segundos, le metió la información y en menos de 30 segundos me dio un cuestionario de 20 preguntas. Y dije, o sea, por un lado me quedé maravillado porque muchas de esas preguntas eran muy buenas. Por otro lado dije, ay, pues yo me voy a la banca. Claro que no. O me voy a la banca o me voy a volver un flojo que ya no voy a hacer mi trabajo. No, ahora vas a ser más productivo, lo que dice Juan Pablo. Ajá, a ver, cuénteme. Bueno, pues mira, tal cual de lo que tú estás diciendo, yo creo que va a cambiar el tema de las actividades que antes hacíamos. Si antes hacíamos actividades más operativas, ahora vamos a hacer actividades estratégicas que ya tienen un nivel más alto cognitivo. Tú para poder utilizar a ChatGPT le hiciste una pregunta. Es el famoso prompt de ChatGPT en donde le haces la pregunta. Pues eso, tú tienes que conocer el tema para saber qué le vas a preguntar. Y lo que te entregó ChatGPT, tú lo analizaste. O sea, tú ya hiciste algo que está más arriba de estar pensando en una pregunta. Estás viendo, esta está buena, esta está mala, no la voy a usar. Si la voy a usar, te vas a volver más productivo, porque ya nada más tardas 1 hora y ahora vas a poder hacer 5. Puede atrofiar mi capacidad de cuestionar. O sea, ya no voy a estar pensando en las preguntas, cómo la formulo, cómo le hago, cómo, por ejemplo, cuando entrevista a un político, es muy diferente a armar una entrevista para unos científicos. Cuando entrevista a un político, tienes que andar viendo las salidas y los recovecos por donde se van a ir, los escenarios que te van a presentar y todo ese tipo de cosas. Entonces te puede quitar este entrenamiento crítico de construir las entrevistas. Bueno, es precisamente lo que ChatGPT está aprendiendo. Y está aprendiendo todavía. Y en ese sentido está en pañales. La política es un arte muy especial, ¿eh? O sea, hay que reconocerlo. Sí, claro. Y poder entrevistar a un político implica un conocimiento profundo
del tema en el que se le va a entregar, de la persona a quien se le va a preguntar, y ChatGPT todavía no conoce eso. Está aprendiendo. Es como un bebé en pañales. Pobrecito, es inocente. Es como un bebé en pañales todavía. Por eso decíamos que apenas estamos empezando una nueva era. Y que sí es importante ver que si ha tenido tanta respuesta a ChatGPT es porque se ha enfocado en aspectos de aprendizaje que tiene que ver mucho con creatividad. No sé si has observado, pero el hacer discursos, el hacer ensayos, el crear obras de arte, el hacer cosas que requieren una creatividad que pues tal vez los seres humanos no hemos sabido cómo comunicarle a otras gentes. Por eso tiene tanto éxito, porque el que no tiene el conocimiento para hacer algo, va y le da, como dijo Ale, el prompt, y ese prompt le va a dar la respuesta de lo que alimenta. Pero como decimos en tecnologías de la información y en programación, ¿verdad? Garbage in, garbage out. Si uno lo alimenta con basura, lo que va a salir como resultado es basura. ¿Sí? Y yo creo que va a haber espacio para los seres humanos por todo el tiempo de la existencia de las máquinas y de los hombres. Vamos a convivir unos con los otros y tal vez a ser más productivos, que sí va a cambiar, yo creo, el rol de las personas en el trabajo. Nuestro rol va a ser más profundo. Como un profesor, por ejemplo, que hace 40 años se valoraba que supiera dar una clase, enseñar, que fuera un buen orador. Ahorita, ¿qué se espera de un profesor? No, que sea un coach que empuje a los estudiantes para que ellos absorban su propio conocimiento, que ellos logren sus propios objetivos y empujarlos a que lleguen más allá de donde ellos piensan que pueden llegar. Motivador. Un gran motivador. Pero además un vigilante, una persona que conoce la disciplina para saber cuándo se están desviando. Claro. Y eso es lo que no se va a perder. Hablábamos hace un ratito de la experiencia acumulada de 3 generaciones de su familia en radio, ¿sí? Y esto, caray, es muy difícil de sustituir. Es un aprendizaje de 3 generaciones que ChatGPT va a tardar un tiempecito en poder tener. Híjole, pero que lo son, tiene. Estás hablando de 3 generaciones, estás hablando de 60 y tantos años. Sí. ChatGPT se lo va a echar en 2 años. Sí, si me permites que te platique ahorita uno de los proyectos más importantes de ChatGPT, que ChatGPT es una página, ¿no? Por decirlo así, que se alimenta de inteligencia artificial, pero detrás de ella hay una serie de proyectos muy importantes. Y ahorita uno de los más importantes es ChatGPT. ¿Qué es esto? Bueno, uno tiene que asumir un rol, por ejemplo, un rol de periodista, ¿no? Un rol de conductor, y le hace las preguntas pensando en su rol, pero lo deja ahí. Hace uno las preguntas y uno puede seguir haciendo lo que tiene que hacer, y ChatGPT está aprendiendo dependiendo del rol. Pero para eso yo tengo que conocer el rol. Claro. Si no tengo la experiencia de un periodista, ¿cómo voy a lograr que ChatGPT aprenda o me dé los resultados de lo que ya aprendieron otros sobre esa actividad periodística o artística, o para desarrollar tus presentaciones? Ahorita ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que uno nada más le va dando igual los prompts y te hace la presentación con el texto, con las imágenes, con la distribución que quieras. Entonces, pero si no sabe uno de qué alimentarla, claro. Entonces, faltan 7 minutos para las 5 de la tarde. Déjenme hacer una pausa para seguir platicando. Es un sistema que llega a pensar como humano. Mucha gente se pregunta esto. Ahorita platicamos de ello, ¿sale? Claro. Porque hay que decirlo. Vamos a fondo con Chuy Sevilla. A las 5 de la tarde, antes de continuar esta plática a fondo, María Cruz Torres Alamilla nos envía saludos, y Ovidio Gil Robles nos dice que el progreso de ciencia y tecnología no hay quien lo pare. El miedo al cambio en ese nivel es normal. Miguel León Pérez, que ojalá pueda tocar el tema de la falta de personal para laborar en las muchas empresas que estamos solicitando, que ese tema es de vital importancia para que nuestro Estado pueda alcanzar el desarrollo que tanto hemos buscado. Sí,
esto es una realidad, lo he dicho en muchas ocasiones, Miguel, desde que estaba yo entre el reportaje hablábamos de este asunto que es preocupante, que no hay empleo, que dice la gente que no hay, pero yo veo que solicita mucho empleo, la gente llega, trabaja unas horas o un día o 2 días, se va, no regresa, o lo contratan y luego no regresa, o está faltando. Esto es una cuestión, creo yo, de formación de la persona. Creo que nuestros papás, nuestros maestros, las generaciones que nos antecedieron, de alguna manera están errando en la formación que se le está dando a las personas para actuar de esa manera. Esther Díaz Bayona nos saluda desde la colonia Indeco. Georgina Cervera, alguien de apellido Barrón, dice: ¿dónde puedo tomar unos ejercicios espirituales cuaresmales en Tabasco? Bueno, pues no sé en estos momentos, los ejercicios cuaresmales pues ya pasaron, ya pasó la cuaresma. Supongo que hay que preguntar en alguna parroquia o en algún templo. Georgina Cervera, ¿dónde ofrecen ejercicios espirituales ignacianos para los laicos en Vierno? Yo sé de el padre Beto Valencia, maneja muy bien el tema esto de los ejercicios ignacianos, está en la parroquia de San Marcos, allá por el country. ¿Qué tan cierto es que políticos y personas con influencia económica y social son en su mayoría quienes han invadido a las márgenes de la Laguna de las Ilusiones? Cristina Pérez López nos le dice: gracias, doctor Jorge Goñi, por aclarar que para poder emitir un decreto de área protegida para la Laguna de las Ilusiones se requiere cumplir con varios criterios ecológicos. Bueno, vamos a continuar. Estamos platicando aquí a fondo sobre el tema de la inteligencia artificial con la ingeniera Alejandra Casanova Priego y el maestro Oscar González. La inteligencia artificial es un sistema que piensa como humano, o que puede llegar a pensar como humano. Yo me acuerdo aquella película del hombre bicentenario, ¿sí se acuerdan? Que aquel tipo tenía que aquella máquina tenía un remordimiento porque a la hora de la hora, cuando tuvo que salvar a alguien, no salvó al niño, sino porque era su razonamiento, el razonamiento que lo alimentaba. Pero puede tener un problema de conciencia una máquina, vaya. Pues lo que pasa es que están las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. La primera, que es que todo robot debe de evitar dañar y que se dañe un ser humano. La segunda, que siempre debe de obedecer a un ser humano, siempre y cuando no haga... contravenga la primera. Y la tercera, que es que se debe cuidar a sí mismo mientras no contravenga a la primera y a la segunda leyes, ¿no? Y la verdad es que si tú lo... Esa es la primera alimentación que recibe toda máquina artificial. No, ese es un tema positrónico del cerebro positrónico de Isaac Asimov, que es ciencia ficción. Ok, pero que podría utilizarse, ¿o cómo está el asunto? Sí se podría utilizarse. Aquí yo creo que, bueno, hasta ahorita, no sabemos más adelante, ¿verdad? Pero no aprende ChatGPT sentimientos, no puede aprender a sentir algo, ¿no? O sea, no puede aprender a tener inspiración, o no puede aprender algo que es atribuible a los seres humanos. Que sí puede aprender las bases con las cuales se desarrolla la inspiración, las bases con las cuales se describe un sentimiento. Pero sentir por sí sola no va a poder, ¿no? Creo que es algo que es atribuible al alma humana, ¿no? Ahí tendríamos que entrar en otro tipo de debate, sí. De debate, ¿no? Pero al no tener esa alma humana, va a ser muy difícil que pueda hacerlo conscientemente, porque también vamos nuevamente a lo mismo, debatir sobre si la máquina tiene o no tiene conciencia. Creo que más bien lo que aprende son los principios. Ahorita ese experimento de auto ChatGPT está buscando eso, que si la máquina escribe un poema, pueda describir qué sentimientos tenía la persona que lo estaba escribiendo al momento que escribía, pero sentir esos sentimientos, ¿no? Vamos, yo voy a proponer que hagamos un ejercicio, claro, con GPT, nada más que antes yo quiero que me digan esto. Yo leía, para preparar el programa,
que la inteligencia artificial también puede ser programada para tomar decisiones éticas y morales? Sí. Sí. Por supuesto. Siempre y cuando le digas cuáles son los principios éticos que van a guiar esa decisión, ¿no? La noticia del pasado viernes, en el sentido de que aconsejó a una persona que se suicidara. No la aconsejo. Pues le dijo que se suicidara, le dijo que la mejor opción era suicidar, o estoy equivocado. Pues lo que pasa es que era una persona que tenía problemas, Sí, claro, ¿no? un deprimido. Un deprimido que estaba plática y plática con el ChatGPT, que bueno, eso pasa en esta serie de Warner, donde platica el hindú con donde salen los genios. Sí, Bueno, ahorita me voy a acordar del nombre, ¿no? Ahí el hindú se le pone a platicar con Siri y está todo Big Bang Theory, exactamente. En esa serie Rush se la pasa platicando con Siri. O sea, por favor, eso no hay que hacerlo. Pero sí puedes aprender cosas bien interesantes platicando con ChatGPT. Pero ¿y este ejemplo? Este puntual ejemplo del suicidio. Bueno, también hay casos documentados de personas que estaban escuchando alguna canción y en esa canción ellos interactuamos los seres humanos con la información, y al estar escuchando esa canción ellos percibieron que la canción les estaba diciendo que se suicidaran y se han suicidado, ¿no? Entonces, más que ser atribuible. Pero sí es diferente, ¿no? Sí es diferente que una canción que la estás escuchando muchas veces, claro, que es de dominio popular, etcétera. Sí. Bueno, pues tú entre tus... quién sabe, además a lo mejor estaba al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis, no sé, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un apoyo que esta persona, o sea, se consigue su amigo o amiga íntima, se consigue a su director espiritual, se consigue a su apoyo moral, se confía totalmente a él, y bueno, y sucede al final, cuenta lo que sucedió. Entonces, eso sí me preocupaba un poco, porque no todos los seres humanos están totalmente dueños de sí mismos. De hecho, lo acaba de decir Alejandra, una persona deprimida, pero había renunciado al ser humano y se había acogido a la máquina. Así es. Sí, definitivamente, y como decíamos hace un rato, ¿de qué lo alimentamos, no? Y la alimentación está en toda la red. O sea, la información que busca ChatGPT está en toda la red y se alimenta de toda la información que encuentra, ¿no? Entonces, yo creo que una persona que está buscando en el fondo algo como esto lo va a encontrar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos un mosaico de tantas y tantas ideas, algunas que hacen que valga la pena la humanidad y que valga la pena seguir estando vivo, ¿no? Y otros que a veces nos hacen cuestionarnos si van, ¿no? Sí, claro. Todo depende de que hay en la cabeza de alguien, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Sí. A ver, Juan Pablo, ¿cómo sugieres que se haga el ejercicio a ver, bueno, a ver, acá tendríamos que Ale, ¿lo vas a...? Sí, lo voy a escribir. Ok, y doctor, sí, diría claro, que mientras ella escribe, se grabe justamente la pantalla, sí, lo claro, más cercano posible. Te pusieron a trabajar. No importa, con muchísimo gusto. Ajá. Para eso estamos aquí. Ay, pero no veo. ¿No ves? Sí, no tanto. A ver, okay. Bueno, como va a estar esto solamente esta parte en pantalla, vamos a... Yo no salgo por ahí. No importa que salgas, sigues igual de feo de todas maneras. Bueno, y a ver, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué? ¿Un ensayo sobre la Revolución Mexicana? ¿Qué cosa puede ser? Bueno, primero me gustaría platicarles cómo entro, por favor, ¿no? Ana. ¿Sí? En la URL de cualquier navegador, tú entras a chat.openai.com, ahí lo está mostrando Juan Pablo. Y te tienes que loguear por primera vez. Y cada vez que entras tienes que demostrar que eres humano. Pero eso es muy sencillo, nada más le das clic y ya. Y bueno, aquí hay varios ejemplos de lo que le podemos preguntar a ChatGPT. Puede ser en español, en inglés, en francés, en el idioma que gusten. Y van a ver lo sorprendente. Nos puede fallar porque esta versión es gratuita,
Yo miren todo lo que le he preguntado. De hecho, para el programa dice bases éticas para inteligencia artificial y me contestó unas cosas maravillosas. Vamos a ver si agarra. No, el que siempre tiene respuesta es el de paga, es gratuito. Okay. Entonces puede fallar, pero vamos a intentarlo. Ahora sí, venga la pregunta. Por eso que un ensayo sobre la Revolución Mexicana puede ser, o sobre la independencia. Me no sé. encanta la Revolución ensayo sobre la Revolución. Lo está apuntando, la está alimentando, pues, con la información, Alejandra. Sí pude haberlo puesto mejor, ¿verdad? Que directamente, pero vamos a ver. Incluso se le puede pedir el número de palabras, la cantidad de párrafos, la cantidad de páginas. Y ahí está. Inmediatamente, ¿qué se tardó? 3 segundos. Y ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. El tema ético en las escuelas, en las universidades, para usar esto. Sí, claro. ¿Y cuándo van a hacer su tarea los chavos si ya se las hace la máquina? No, Bueno, ahorita. es que también hay aplicaciones que nos permiten verificar si lo escrito fue hecho con una inteligencia artificial o fue hecho por un humano. Así como a ver, entonces ahí en la universidad van a tener un dispositivo para decodificar quién lo hizo. Okay. Es una forma de poder saberlo. Así como hay herramientas antiplagio, también hay herramientas para que uno pueda saber si el ensayo fue generado por inteligencia artificial o fue generado por un humano. Pero una prepa de que no tienen muchos recursos, muchas posibilidades, pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Mira, yo qué haría. Yo les pondría a los chicos que hagan esto, a ver, haz tú un ensayo y uno me viene con un ensayo de la Revolución Mexicana. Mira, por ejemplo, en conclusión, la Revolución Mexicana es un evento fundamental en la historia de México que tuvo... Eso es lo que hizo GPT en 30 segundos. Sí, ya es el final nada más. Es el final, como la conclusión. Sí, que tuvo como objetivo luchar contra la dictadura y la injusticia social, ¿no? Entonces yo ya le preguntaría al estudiante, platícame por qué tú crees que hubo una injusticia y entonces ya la parte que pudo haber agarrado de Google, que pudo haber agarrado de un libro y escribir como un lorito, aquí ya va a ser, el estudiante va a ser una... Tiene que defender lo que escribió. Va a defender lo que escribió ChatGPT, ¿no? O sea, y a mí me parece como que algo más elevado del tema de cognitivo, ¿no? Está interesante, pero... No, igual hay otra cosa que podríamos decir, ¿no? Nos empezó con el uso de las calculadoras. ¿Qué debemos hacer? ¿Enseñar a los estudiantes a que hagan operaciones aritméticas o enseñar a los estudiantes a que resuelvan problemas utilizando operaciones aritméticas? Sí. Entonces, ¿eso qué haría? Que tal vez sí les enseñamos a los estudiantes en los primeros años de escuela los procesos para hacer las operaciones y luego, para que ellos puedan resolver problemas más complejos, les permitimos usar calculadora. Pues yo creo que hacia allá vamos. Que sí sabemos que si la estructura de ideas no está clara, el ensayo no va a ser suficientemente claro. Tal vez este ensayo desde alguna perspectiva podría ser hasta cuestionable, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué sigue escribiendo la máquina? Es que le puse regenerar la respuesta. O sea, otro ensayo Dame otra más. respuesta. Ok. ¿Cuántas cuartillas hizo la primera vez? ¿No te fijaste? Ajá, como 1.5. 1.5. Bueno, hasta eso, muy sensata, pues, no, sin choros, me refiero, ¿no? Pero le pueden poner, hazme un ensayo sobre la Revolución Mexicana desde la perspectiva de Madero y Huerta, ¿no? Y lo haces desde esa perspectiva y sin hablar de Porfirio Díaz. Y si la confundo y le digo, hazme un ensayo sobre la Revolución Mexicana desde la perspectiva de Hidalgo y Morelos, ¿qué me iría de contestar? ¿Qué te parece si Un le error. preguntamos? Pero dale, haz la prueba, vale. Pero sí va a decir. Yo, porque si lo hace Cristian Castro, a lo mejor pregunta eso. Es que estamos mal.
Castro Luz lo dijo y lo dijo muy bien. Sí. Los niños mexicanos conocen mucho mejor a todos los personajes de Walt Disney que a sus héroes. Yo aquí cada determinado tiempo veo y estudio y analizamos a un personaje tabasqueño, sea gobernante, sea artista, sea filósofo, etcétera. Porque no lo conocen, creen que nada más es una calle, pero quién es, qué significa o qué, ¿no? Entonces necesitamos conocer lo nuestro para tener una identidad y poder... Estuvo padre, ¿eh? Sí, a ver qué contestó. Dice, la Revolución Mexicana es, bueno, tengo que esperar a que lo termine, pero dice, desde la perspectiva de dos históricos de la independencia. Hace la referencia. Sí, hace la referencia, es impresionante. Mira. Dice, desde la perspectiva de Hidalgo y Morelos, la Revolución Mexicana sería vista como una continuación de la lucha iniciada por ellos en la lucha por la independencia de México. Ambos líderes creían la necesidad, bueno, ya no, está muy rápido. La tercera transformación. Exactamente. Yo he intentado dándole fórmulas financieras, por ejemplo, alimentándolo con fórmulas financieras y decirle que me haga alguna operación. Pero sin darle los datos suficientes. Y me responde, no puedo hacer este cálculo debido a que necesito este otro dato, ¿no? Si me los das, entonces termino. No la puedes confundir. No. ¿Y qué hay de los sentimientos, de las corazonadas, de aquello de sentir un negocio? ¿Qué hay de eso? Bueno, ya el ejercicio con GPT lo dejamos ahorita, pero más que interesante, ¿no? Lo interesantísimo, que arrojó, sí. todo lo que puede servir esta herramienta, vaya, increíble, increíble. Bueno, antes de regresar con lo de las corazonadas y todo esto, sí. ¿Quién es el papá de GPT? ¿O la mamá? Es una empresa que se llama OpenAI, o sea, inteligencia artificial abierta. ¿De dónde? ¿De qué parte del mundo? Es un consorcio, hay muchas personas, su base está en Estados Unidos, pero yo creo que surge precisamente... Debe haber cerebros de todo el mundo trabajando ahí, por supuesto, ¿no? Que sí, por supuesto que sí, pero además es abierta y permite la participación de otras personas también dentro de los proyectos. O sea, gente que quiera participar en los proyectos puede unirse a esos proyectos. Por eso es lo bonito del OpenAI, son herramientas que se llaman APIs, en donde haz de cuenta que tú tienes ciertos métodos, como un perro que ladra, un gato que maulla. Pues aquí hay unos métodos especiales que están estableciendo las personas que desarrollan a ChatGPT y que tú después puedes utilizar pues para hacer una aplicación que la acaban de hacer para un arquitecto, en donde tienes tráeme una lámpara verde y con esquinas moradas, ponla en el centro de la estancia con una cama de tales como si fuera de estos programas de 3D que tardan días y días en hacer los renders y demás, pero además lo tienes que hacer con el mouse y con el teclado y con ciertas cosas, y ahora pues ya es platicadito y ya se arman estos programas usando estas APIs de ChatGPT. Esta herramienta no me va a ayudar, lo que decía hace un momento, me puede dar datos duros, pero no me puede ayudar con el tema sentimientos, con el tema corazonadas, con el tema de feeling en el negocio. Eso no. Para nada, Oscar. Puede darnos los principios básicos, o sea, aprender de los principios con que se ha alimentado. Porque, como te decía hace un ratito, bueno, alguien que se inspira para hacer una obra de arte, puede utilizar técnica, pero también puede utilizar una inspiración que no obedece a una técnica. Entonces, ChatGPT en algún momento va a poder alimentarse de la técnica, pero no de esa inspiración que proviene del sentimiento humano. Me enviaron el fin de semana una aplicación de inteligencia artificial en la que, de alguna manera, capturas la imagen de una persona y la pones en el lugar, por ejemplo, de un basquetbolista que está jugando un partido, y pues de repente ves, haz de cuenta que capturamos aquí la figura del maestro Oscar González,
y se lo ponemos ahí en la cancha de básquetbol. Y de repente vemos al maestro Oscar González que agarra, llega, toma el balón, dribla, pum, hace un triple, ¡pa! Mete, LeBron James y hace ¿no? sí. Eso lo está haciendo realmente el jugador, pero con la imagen. Esto nos complica también un poco la vida para poder diferenciar lo que es un truco de lo que es una realidad. De repente pueden agarrar y ponerme ahí a López Obrador con un bat y volarse la barda ante Urquidi. Sí. Luis Urías, ¿no? O Urías o algo así, sí. ¿No? Y, oye, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Sucedió o no sucedió? Estoy hablando de algo, pero puede ser de algo serio también. Sí, de hecho ya hay antecedentes. Uh-huh. Hay antecedentes de imágenes ahora que se dio el conflicto con el expresidente de Estados Unidos, uh-huh, de que lo habían detenido, pero realmente no se le ha detenido. Fue un fake news que se envió. Salieron cantidades de imágenes enormes donde lo estaban deteniendo por la policía, pero estaban creadas artificialmente. Este tipo de cosas que puede suceder y puede afectar en la política y todo ese tipo de cosas. Así es. Sí, la yo creo que la ahí imagen está, mira, del esta Papa, imagen. sí, ahí está. O sea, esa fue peor todavía. Ay, o sea, tan buena onda sí, que es el Papa Francisco. Bueno, pero pues así deforman también la imagen, ¿no? Sí, estamos viendo imágenes del Papa donde de alguna manera pues lo ridiculizan, uh-huh, ¿verdad? En diferentes poses o, uh-huh, en fin. Pues mira, yo lo que te quiero decir para mí es que hay que trabajar esto de los 6 meses que platicaba Jesús Antonio la semana pasada, pues puede ser y puede no ser, ¿no? Pero lo que sí es que sí hay que trabajar el tema de la ética y la inteligencia artificial. Yo inclusive esto se lo pregunté al mismo ChatGPT y me gustó lo que me contesta, ¿no? Las bases de la ética que deben de ser impuestas en la inteligencia artificial incluyen transparencia. Las decisiones y acciones de la inteligencia artificial deben ser comprensibles y explicables. Justicia. La inteligencia artificial debe ser diseñada para evitar la discriminación y asegurar la igualdad de oportunidades para todos. Privacidad, esto es muy importante. Se deben implementar medidas adecuadas para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales de los usuarios. Responsabilidad. Las empresas y organizaciones deben ser responsables del uso y consecuencias de la inteligencia artificial. Fiabilidad. La inteligencia artificial debe ser precisa y confiable en sus resultados y decisiones, que es un poquito el problema que todavía hay. Todo está muy bien, el tema es que luego cae en manos perversas, en manos manipuladoras, en manos que, pues ya hemos visto en política todo lo que se hacen y todas las manipulaciones y todo esto. Ahí están arrastrando en una imagen o en otra está corriendo Donald Trump, ¿no? Cosas que nunca sucedieron, simplemente le ponen eso muy bien trucado y se acabó. Te confunden. Ahora, te decía, estas son muy buenas. Vaya, todo debería estar muy claro, lo que es bueno, lo que es positivo, lo que son los valores, lo que es humanismo, pero también sabemos que detrás de todo eso se encierra la mentira, la trampa, el odio, la envidia, los intereses creados, el ansia de poder, del dinero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde las cosas se pueden complicar mucho. Y la otra parte, podría ser esta inteligencia artificial utilizada para realizar ataques cibernéticos sofisticados, tomar decisiones dañinas e incluso desarrollar armas autónomas que puedan ser usadas en conflictos bélicos. Sí. Mucho más allá, pero también desde hace mucho tiempo se está utilizando la inteligencia artificial para combatir eso. Entonces, yo creo que es una cuestión muy humana, ¿no? Al mismo tiempo que avanza el bien, también avanza el mal. Al mismo tiempo que avanza la justicia, avanza la injusticia. Y cuando surge una actividad humana nueva, pues tiende a ser legislada en el corto plazo. Y yo creo que eso es lo que está empezando a suceder ahorita. Ya nos estamos dando cuenta de que la inteligencia artificial, así como puede ser utilizada para bien, también puede ser utilizada para mal. Y entonces, pues vendrá legislación no solamente nacional, sino internacional, para poder, moderar ese uso, ¿no? Y orientarlo hacia el bien.
¿qué va a pasar dentro de no mucho tiempo si alguien publica una foto como las que vimos hace un momentito, que son irreales? Pues tendrá que hacerse responsable por haber publicado esa foto. Y bueno, precisamente es parte de lo que algunos de los intelectuales de tecnologías de la información están proponiendo. Ha avanzado tan rápido la inteligencia artificial que dicen, a ver, espérame, vamos a hacer un alto mientras legislamos y luego seguimos corriendo, ¿no? Investigué que a la inteligencia artificial se le puede volverse autónoma si se le otorga la capacidad de tomar decisiones por sí sola, sin la necesidad de intervención humana. Si se vuelve suficientemente avanzada y se le da acceso a una gran cantidad de datos, entonces podría empezar a tomar decisiones por sí sola. Podría caber la posibilidad de que se vuelva autónoma, que se salga de control. Sí, mira, imagínate un hospital, ¿no? Vamos a hablar de un hospital o de una escuela. Tú tienes en ese hospital todos los sensores y todos los actuadores conectados a una computadora central que tiene inteligencia artificial. Pues puede apagar y puede prender cosas que pueden matar o no a gente, ¿no? O sea, si le quitas un respirador a una persona que está en una unidad de cuidados intensivos, pues pues obviamente se va a morir. O bien, si tiene conectado ya, vamos a pensar que el día de mañana todos estos hospitales van a tener conectados ya el suero, los antibióticos, los fentanilos que se ocupan, los opiáceos y demás. Y pues la máquina, en lugar de decir vamos a inyectarle tal, ahí sí ignoro, ¿no? Tal cantidad de opiáceo y le inyecta mucho y lo mata, pues lo mata, ¿no? Entonces ahí es como que tomaría, ahí tomaría la decisión la máquina. Bueno, pues eso es grave. Yo creo que es como un niño pequeño que está aprendiendo. Está aprendiendo apenas. Y quiere tomar decisiones de adulto. Por eso es importante. Entonces, por eso es importante que sus papás sean equilibrados, sean buenos papás, porque pueden crear un demonio, pueden crear un monstruo también, si no son buenos papás. Y que haya leyes que obliguen a los papás a ser buenos papás. Sí. Yo creo que esa es la parte más interesante, ¿no? Y lo que está surgiendo ahorita también. Lo que sí creo, y creo que Oscar está de acuerdo conmigo, es que no lo puedes poner debajo de la alfombra. O sea, decir, no, ChatGPT no existe y no lo voy a usar. Porque es como cuando te han prohibido cosas, el típico caso de esta película del padre Amaro, ¿no? De que nos dijeron, todo el mundo la fue a ver. O sea, yo capaz y no lo hubiera ido a ver si no me dicen, esa película está prohibida, pues vas, ¿no? Entonces, al internet no le puedes poner trabas y pues ChatGPT está en la web, ¿no? Y no le puedes poner trabas de ya párale o de cosas así. Los gobiernos pueden implementar regulaciones y es lo que tienen que hacer, ¿no? Es lo que está diciendo Oscar, que hay que regular las cuestiones normativas, pues todo esto de los derechos de los humanos para esto, para lo otro, y que uno además puede elegir, porque eso es lo que ya viene mucho en ciertos software, de que tú elijas qué si quieres compartir, qué no quieres compartir, etcétera. Antes de terminar, yo quiero ir a esta parte que me parece muy importante. La revolución industrial en su momento desplazó mucha mano de obra, personas que se quedaron sin empleo. Hoy la utilización de la inteligencia artificial podría dejar en la calle muchas más personas que serían suplidas por máquinas inteligentes con las consiguientes consecuencias. Oscar. Yo le apunto a un escenario diferente. Yo creo que hemos tenido, en la industrialización, hemos tenido posibilidades de producir más a menor precio. A veces hasta los costos de los productos bajaron en muchos casos, pero porque los producimos en masa. Pero siempre ha habido un mercado para lo que es hecho con cuidado, con tiempo, con dedicación, con inspiración. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, son los zapatos, ¿no? Un zapato industrializado puede costarnos cierta cantidad de dinero. Sin embargo, hay gente que tiene una capacidad adquisitiva que le permite comprarse un zapato hecho a mano. Y ese zapato hecho a mano, pues sigue siendo, y tal vez hasta más apreciado, ¿no?
dentro de no mucho tiempo cualquier chico va a poder crear una obra de arte dándole instrucciones o prompts a cualquier aplicación de inteligencia artificial. Pero la inspiración de alguien que siente, que percibe con sus sentidos todo lo que está a su alrededor, que procesa información desde la perspectiva de toda una experiencia personal. ChatGPT toma experiencias de todo y de todos, pero el que tiene una experiencia personal y se siente y con esa inspiración pinta un cuadro, hay muy pocos cuadros de esos. Pero esos son algunos. Pero para la masa, para el empleo de la masa, o sea, los que están en procesos de transformación de empresas, etcétera, sí podría ser disminuido la necesidad de esa mano de obra. Bueno, hay varias cosas que podríamos hacer en lugar de, ¿no? A lo mejor las personas que están haciendo cierto tipo de trabajo, se puede cambiar a hacer otro tipo de trabajo que ya tenga una mejor, que no sea un trabajo repetitivo. O sea, eso de verdad a un ser humano, ¿cómo lo puede? Pues mientras averigua es trabajo y es la manera de subsistir que tengo, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es que estas máquinas, estas inteligencias artificiales combinadas con el Internet de las cosas y un chorro de cosas más del machine learning que decía precisamente Oscar, lo que tendríamos que hacer es que las máquinas produzcan más comida. Y lo que hay, porque también tenemos un solo mundo, ¿no? Y todo está regido por el tema del planeta Tierra y pues tenemos que ver la cantidad de humanos que aguanta, que soporta el aire, el agua de este planeta. No vamos a terminar esclavos de la máquina. No creo. No vamos a terminar con problemas con la máquina, con la inteligencia artificial. No, desde mi perspectiva no. O sea, pero claro, es mi perspectiva. Recordamos que todos podemos tener muchas perspectivas. Lo que sí podemos ver es que nos estamos moviendo, algo que acabas de mencionar ahorita que me llamó mucho la atención, nos estamos viendo hacia otros procesos de industrialización. Procesos de industrialización que tal vez habíamos retenido, que entran dentro de la propia industrialización del conocimiento, dentro de la era del conocimiento y dentro de la economía del conocimiento. El conocimiento tiene valor. Y el conocimiento sobre cómo hacer estas cosas va a permitir una nueva clase de trabajadores. Y esa nueva clase de trabajadores que van a ser los que van a alimentar la inteligencia artificial con su experiencia. Muy bien, pues bueno, tenemos que... Está esperando ahí tu rector, Alejandra. Sí, no, ya vámonos. Voy a platicar con Emilio de Gartúa en un momento más. Agradecerle mucho a la ingeniera Alejandra Casanova Priego. Se nos fue el tiempo así como agua entre las manos, pero porque estuvo muy interesante el tema y muy nutritivo. Muchas gracias, Alejandra, porque siempre estás dispuesta aquí a venir a invertir en platicar a fondo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Maestro Oscar González, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Es un placer estar contigo y con tu público. Gracias. Agradezco mucho la oportunidad. Muy bien, son las 5:29, vamos rapidísimo a la pausa. Regresamos al Chichito de Historia y enseguida platicamos con Emilio de Gartúa. El doctor trae además un nuevo libro y pero además es una delicia siempre platicar con Emilio, así que la vamos a pasar de lo mejor. Como dicen, creo que los venezolanos, bien chévere.